Bueno, saludo a todos los que estén mirando, estén escuchando. Empezamos una serie, esperemos que sea una serie de exposiciones que tiene que ver con la teoría comunitaria. Es más que eso, tiene que ver con un modo de trabajar, tiene que ver con el resultado conceptual, teórico, metodológico de una experiencia que a nivel nacional fue reconocida, que fue la experiencia rionegrina de desmanicomilización. Esto que vamos a presentar, o que estamos presentando, la teoría comunitaria, es un producto de esa experiencia. Es un producto de esa experiencia. Y podríamos empezar diciendo, ¿quién soy yo? Yo soy José Chepapietra y trabajé y trabajo en salud mental en esta provincia desde fines de los años 70. Estuve desarrollando una serie de actividades y fundamentalmente las actividades tuvieron que ver con eso que dije, la desmanicomilización. Que lo vamos a ver ahora en la teoría comunitaria, porque la teoría comunitaria está muy influenciada por toda la experiencia que en Río Negro se llevó a cabo en estos años 80, 90 y actualmente. Lo primero que tengo que decir es que cuando uno observa modos de trabajar, va a ver que hay cierta correlación entre el marco teórico, lo que se hace, generalmente lo que se hace, el lugar en que se hace, y el fin que persigue una práctica. Si uno ve, por ejemplo, el marco teórico más clásico, más estudiado, que es el psicoanálisis, se da cuenta que la manera como se hace, la teoría que se hace y el lugar en que se realiza la práctica, prácticamente tienen enlaces que los definen como una sola cosa. Bueno, la teoría comunitaria podemos decir que también se corresponde a una manera de hacer las cosas, a lugares donde se hacen las cosas y a los fines, a ciertos fines de la práctica. Veamos esto de los fines, porque puede ser de donde nosotros podemos dar una primera perspectiva de lo comunitario. Cuando nosotros trabajamos en salud mental, obteníamos resultados, siempre obtuvimos resultados, cuando trabajábamos en la desmanicomilización. Pero siempre quedaba un sabor amargo, siempre quedaba como que algo faltaba al objetivo que se alcanzaba cuando se alcanzaba el fin de ciertas prácticas médicas, ciertas prácticas psicoanalíticas, ciertas prácticas psicoterapéuticas. Uno llegaba a la conclusión de que no estaba satisfecho, era como que lo que alcanzaba era lo esperado, pero eso que era lo esperado aparecía como si fuera una especie de fin intermedio, había algo a lo que nosotros no accedíamos. Bueno, lo que no accedíamos en general cuando trabajábamos con los esquemas clásicos estoy hablando, y no estoy despreciando los esquemas clásicos, los valoramos muchísimo, porque son intermedios, pero a veces son necesarios para poder trascenderlos. Hay que transitar esos momentos que nosotros llamamos previos para poder llegar a la finalidad última. Y era la inclusión social. Hacíamos una serie de prácticas y nos olvidábamos o no teníamos muy en cuenta o dábamos como algo que iba a venir por añadidura la inclusión social de la gente, las entidades que nosotros queríamos ayudar. Bueno, cuando nos dimos cuenta de esto, comenzamos a modificar la práctica. Comenzamos a modificar la práctica porque la finalidad ya dejó de ser hacer consciente lo inconsciente, reparar algún cuerpo,
o mejorar los neurotransmisores, sino que fundamentalmente comenzamos a ver que la cura, esa cura que buscábamos, tenía que coincidir con que la persona se reintegrara o se integrara a su comunidad. Eso nos obligó a hacer un replanteo técnico de los lugares que trabajábamos, de los dispositivos en donde nosotros podríamos operar, y fundamentalmente comenzamos a pensar que teníamos que desarrollar un nuevo modelo teórico, conceptual, que nos orientara en esos nuevos hechos que nosotros íbamos encontrando. Bueno, ahí surge todo esto que nosotros ahora representamos como teoría comunitaria. La teoría comunitaria entonces es un derivado de la desmolecularización, aunque obviamente no necesariamente todos los que trabajan en la desmolecularización adhieren a la teoría comunitaria. Hay muchas prácticas clásicas, tradicionales, médicas, psicológicas, psicoanalíticas, y me parece muy bien porque todo suma. Pero lo que traemos ahora es este precipitado conceptual que derivó directamente de experiencias que tenían que ver con hacer una práctica que buscara la inclusión social. Quisiera que la cura coincidiera con la inclusión social. La teoría comunitaria es como un amplio mar que ahora simplemente le daríamos un vistazo de alguna costa. O sea, veamos un poco esa inmensidad que nosotros vamos a tener que transitar si seguimos con estos encuentros, con estas exposiciones. Tiene que ver con la sociabilidad del ser humano. Nosotros cuando nos encontramos con muchas teorías psicológicas, nos encontramos con teorías psicológicas que priorizaban el fenómeno subjetivo. La subjetividad aturdía. O sea, nada de lo que no fuera subjetivo pareciera que pudiera ser objeto de la psicología. Pero de pronto vimos que había socialidad. O sea, había conformación de grupos, trabajábamos en instituciones, nos movíamos en comunidades educativas, comunidades sanitarias, comunidades locales. Entonces, comenzamos a darnos cuenta que la sociabilidad requería tener un lugar y orientar un poco el marco conceptual de nuestra práctica. Y en el fondo las teorías sirven para eso, ¿no? Sirven para orientarnos entre los hechos. Toda teoría sirve para orientarnos entre los hechos. Cuando uno realiza una serie de hechos, de cosas para alcanzar un fin, está caminando sobre la realidad, sobre lo que lo figura como real, como realidad. Evidentemente necesitamos guías, ciertas guías, y esas son las teorías. Por eso las teorías son tan cambiantes, porque los hechos son cambiantes muchas veces. No muchas veces, en general. Entonces empezamos a hacer un planteo teórico. Un planteo teórico que nos llevaba desde la conformación del sujeto por esa sociabilidad primaria hasta llegar a esto que llamamos hecho comunitario y a definirlo. Tuvimos que pasar previamente por toda esa cantidad de hechos que son institucionales también. Por lo tanto, tuvimos que transitar lo grupal, tuvimos que transitar lo institucional y tuvimos que llegar a lo comunitario. Notamos que había enlaces, la gente se enlaza. Por eso nuestra teoría comunitaria desarrolla inicialmente algunos conceptos necesarios para poder avanzar, son inferencias. Si el hombre tiene una sociabilidad y esa le es innata, es porque tiene una tendencia social primaria. Esa tendencia social primaria nosotros la vemos como configurante de lo grupal. Lo grupal, que es la primera entidad supraindividual que nosotros somos, tiene un enlace inicial
dados por esta sociabilidad primaria. Nace con nosotros. La teoría de la postura, que es una tendencia, es una ligazón, es una fuerza que nos liga desde el origen. Tal es así que postulamos, siguiendo a Gleger, ¿no? Eso ya no es un desarrollo de la teoría comunitaria por parte nuestra, que el yo, antes que individuo, es grupo. Entonces partimos de una grupalidad básica en la conformación del yo que somos. Hicimos desarrollo, el yo se arma en el compartir, el sujeto del yo es el sujeto de necesidad, el otro aparece para el yo como un extraño, porque el yo inicialmente es todo, por lo tanto el otro es el extraño y por lo tanto es el enemigo. Conceptos que nos sirven mucho después cuando tratamos de estudiar algunas problemáticas como violencia, por ejemplo, la violencia social, las agrupaciones juveniles, todas estas problemáticas juveniles que tienen que ver con la adicción. Todo esto son conceptos que, bueno, en la teoría comunitaria, si la podemos después presentar, ustedes verán que explican estos fenómenos. Y luego pasamos por lo institucional. Lo institucional no tanto como una teoría institucional, sino como esa salida del yo grupal. Si uno pudiera comprender el sentimiento que se siente siendo todo, probablemente no saldría nunca de esa situación. Lo institucional aparece como una salida de esa grupalidad que lo engloba todo. Dicho de otra manera, para decirlo de otra manera, para poder evolucionar como especie, el ser humano tuvo que partir del encuentro con otros, porque si no nos quedábamos evolutivamente en una situación de inferioridad. Ahora, encontrarnos con ese otro era todo un problema para un yo en donde el otro era lo extraño, era lo peligroso, era lo enemigo. Tuvimos que crear espacios de intercambio. Esos espacios de intercambio nosotros les llamamos los espacios institucionales, que están afuera, sin ninguna duda, pero fundamentalmente son espacios mentales, son espacios de interacción, son espacios de interrelación. Esos espacios de interrelación, esos espacios mentales que nos sirven para encontrarnos con otro, a partir de lo cual nosotros podemos intercambiar con ese otro, son los espacios que llamamos comunitarios, y no comunitarios, institucionales. El espacio institucional, ya lo vamos a ver más adelante quizás, si tenemos la posibilidad, se verá, permite que los fenómenos ganen significado, por ejemplo, porque en esos lugares de intercambio las cosas se refieren a sí mismas y informan como categorías de fenómenos. Tenemos lo gremial, lo mecánico, lo educativo, lo sanitario, lo doméstico. O sea, si son espacios de intercambio, en un momento dado los fenómenos que se pasan ahí y las cosas que ahí están pasan a tener este significado. El mundo institucional nosotros lo definimos como un mundo de señales indicativas. Tal es así que las normas institucionales, que son para nosotros lo que delimita el campo social y me permite tener un espacio de intercambio, bueno, son señales imperativas puestas en lo social. Y obviamente, ¿para qué? Bueno, se delimita un campo para alcanzar un fin. ¿Un fin qué? Satisfacer necesidades en lo social. Ese sujeto de necesidad, que era el sujeto del yo, que compartiendo se satisfacía, aquí es el sujeto de la norma. Es el sujeto que se satisface en intercambio. Pero es un sujeto despersonalizado. En la medida que ya no es él visualizado como tal, sino es particularizado y visto según la función que puede cumplir en la institución. Y luego daríamos el tercer paso. Si nos quedamos acá, nos quedaríamos en el esquema de funcionamiento mental que probablemente tengan los animales. Esta es una jauría de lobos, una jauría de leones, una manada de leones. Seguramente funciona de esta manera que lo estoy describiendo, en donde existe una funcionalidad, jerarquía, individualidades,
y todo apunta a sobrevivir. Esa sería la finalidad instintiva que mostraría la especie animal. Pero nosotros trascendemos eso. El ser humano tiene un tercer espacio. Este es un espacio de representación. Nos representamos la realidad y toma conciencia el ser humano de lo existente. El otro espacio es el espacio comunitario, que es lo que nosotros más quisiéramos hablar. El espacio comunitario es un espacio simbólico. O sea, no es un mundo de señales, es un mundo de contenido simbólico. Fundamentalmente es un mundo de la palabra, es un mundo de palabra. Si ustedes recuerdan, ya esto se dijo, por ejemplo, Freud hablaba de representaciones de objetos y representaciones verbales. Y sí, existe aparentemente como sujeto de la cultura un lenguaje, una lengua, que es un producto del ser humano, que enlazado a esas representaciones que nosotros hemos dicho que los animales también las tienen, produce, da la capacidad de que nosotros seamos creativos, que nosotros podamos figurarnos siendo en cualquier lugar, en cualquier tiempo, como querramos. Este mundo figurativo, este mundo lo simbólico, este mundo de las relaciones comunitarias, también está enlazado por cierta fuerza. Lo que nos enlazaba en el mundo de la institución, el mundo anterior que habíamos hablado, son las normas. Las normas son mandatos imperativos. Yo entro a un lugar y me dicen, vaya para allá, un cartel, y ahí hay una persona que me atiende, entonces me enlacé a esa persona por mandato de la norma. Son relaciones totalmente despersonalizadas. En la comunidad también hay una fuerza que enlaza. Y esa fuerza que enlaza nosotros le llamamos influencia significativa y de sentido, capacidad de influencia significativa y de sentido, que también podríamos decirle el poder. El poder que las personas tienen y que naturalmente se ejercen unos con otras. ¿Para qué? Para poder encontrar su lugar social, configurar la realidad, o sea, configurar el lugar en que uno vive de acuerdo a la propia historia y a los propios valores que cada uno lleva consigo y que entonces se mantiene adelante. Esto que parece muy teórico y está muy someramente dicho, ya digo, es una visión desde la costa de un inmenso mar, tiene una expresión directa después en la práctica de la inclusión social. Cuando nosotros querramos hacer trabajo de inclusión social, fundemos dispositivos, tendremos que tener muy en cuenta la configuración de lo grupal, en el compartir, a partir de lo cual se gana identidad y uno es realmente en relación a ese grupo de referencia. Tenemos que tener un marco normativo que nos dé criterios de realidad, que sería el significado de los actos, que nos refiere a ello, que cada cosa refiere a ello, y a su vez un mundo de relaciones en donde podamos ejercer influencia para poder aprender, en último término, en estos dispositivos, si es que son de los dispositivos que armemos, a vivir en comunidad. Porque la vida en comunidad es eso, es ejercer influencia con el otro para tratar de categorizar la realidad de acuerdo a los propios intereses, a la propia visión que uno tiene. Si uno no sabe hacer eso, está excluido. Y esa es la verdadera exclusión social. Y la inclusión social, bueno, correspondería a ese ejercer y vivir influencia significativa de sentido. Bueno, por ahora dejemos acá.